Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay cambio de gobierno en Chiapas, en Veracruz, en Sinaloa. ¿El gran reto en general sigue siendo la inseguridad o cuál diría usted que es el gran reto? Sí, desde luego, la inseguridad en esos estados se ha ido desbordando cada vez más, como en otros estados también, no son los únicos ellos. Pero lo que vemos en general en unos estados más que en otros es que la política de López Obrador no funcionó para reducir la inseguridad, la violencia, el crecimiento político que han tenido los cárteles, porque no solamente ya el nivel de violencia y de muertes y el nivel de extorsión que ellos ejercen sobre diferentes ciudadanos en distintas actividades, desde transporte, tener negocios, incluso en Chiapas, pues ya cobran una especie de derecho de escuela para que tus hijos vayan a la escuela, si no, no te dejan. Y me decían también que a los profesores también les cobran, de tal manera que Chiapas pues ha perdido muchísimo en materia de seguridad, repito, otros estados también, porque no se ve que haya hecho gran cosa el gobierno de López Obrador, ni que quisiera hacer gran cosa, con lo cual creció la influencia política incluso de los cárteles en muchas zonas, en muchos estados que podríamos decir que son incluso estados fallidos, como es el caso de Sinaloa, como Chiapas, Guerrero, no se diga, y pues por lo que hemos visto de parte de la presidenta Claudia, pues ella está tratando de hacer algo distinto, aunque ella dijo que iba a seguir la misma pauta del presidente López Obrador, en realidad hemos estado viendo algunas cosas distintas, con lo cual, por ejemplo, contener, frenar, capturar varios kilos de fentanilo, pues implica contradecir a lo que varias veces nos dijo López Obrador, de que en México no se producía fentanilo, que aquí no se hacía esa droga, y resulta que sí. Ya se han visto laboratorios, ya sabíamos que sí, pero López Obrador insistía en que no. Y ahora Claudia, con sus hechos, con sus actos, está desmintiendo implícitamente pues todo lo que nos dijo López Obrador respecto a la situación de los cárteles y del narcotráfico en México. Tomando acción sin reconocerlo, como dices, pero ¿qué podemos esperar el día de mañana en esta reunión que va a tener la presidenta en términos de seguridad? Cuando bien dices, Guerrero, pues es una situación verdaderamente alarmante. En Chiapas, desplazamiento forzado, que no se había reconocido el crecimiento, entre comillas, de autodefensas. Sinaloa, que lleva 3 meses y que las autoridades decidieron dar un paso atrás y decir pues que se resuelva la pelea y la disputa por el territorio entre los grupos criminales. ¿Qué tendríamos que esperar para el día de mañana de esta reunión? Bueno, de la reunión pues vamos a ver qué cambios hace en su política Claudia Sheinbaum. Ya mencionamos que algunas cosas están cambiando. Omar García Harfuch pues es un buen elemento, funcionó relativamente bien en México, no perfecto, ¿no? En la Ciudad de México, pero pareciera alguien que sí tiene más sentido de cómo enfrentar estos problemas. Ahora, yo de todas maneras creo que aunque haya la voluntad, que eso ya sería muy bueno, la voluntad real de combatir el crimen organizado, repito, cosa que no ocurrió con López Obrador, creo que no tenemos la capacidad suficiente para contener, para no resolver, pero sí contener, disminuir, reducir la violencia y la expansión política de los cárteles. Yo creo que sí se requiere la participación de Estados Unidos. Pero que no se me malentienda, no estoy diciendo que ellos hagan lo que ellos quieran sin el permiso de México, que Trump ha amenazado, que en el sentido de que si no ve que hay algo que se haga en México eficaz, podría él decidir declarar como terroristas a los cárteles y intervenir directamente. Pero ahí hay un punto intermedio, que es una colaboración de los dos países que sea más firme, que sea más efectiva,
aprovechando todo lo que tienen Estados Unidos en materia de inteligencia, de grupos armados, por supuesto, el ejército, pero con la colaboración y el visto bueno del gobierno mexicano, que no se sienta que es una invasión de la que se ha hablado mucho, y creo que eso es lo que sí podría reducir de manera significativa la fuerza y el nivel de violencia que enfrentamos en México frente a los cárteles del crimen organizado. Sin cooperación, sin trabajo en conjunto, es imposible que, por ejemplo, en este momento Genaro García Luna dé resultados para empezar en Sinaloa, porque el gobernador parece que está hecho a un lado, a un costado. Sin Estados Unidos no se va a poder. ¿Qué más se requiere por parte del gobierno federal? Porque el gobernador de Sinaloa ahí sigue, 3 meses sin resultados y ahí sigue. No, bueno, sí habría que, desde luego, a quien no responde, a quien no tiene la capacidad de hacer algo más o menos eficaz, pues habría que removerlo y sustituirlo por alguien que sí tenga la disposición, la capacidad, la experiencia para enfrentar ese tipo de retos, ese tipo de desafíos. O sea, no puede permanecer alguien que francamente se le va de las manos. Lo mismo podríamos decir en Guerrero, lo mismo ocurrió en Veracruz, pero vamos a ver ahora cómo actúa la nueva gobernadora. Pero alguien que se le va de las manos completamente el problema, yo creo que no merecería seguir ahí, sino que se tendría que hacer efectivamente un cambio por gente pues que de veras esté en disposición y en capacidad de contribuir en este esfuerzo que, insisto, tendría que ser bilateral entre México y Estados Unidos. De lo contrario, no vamos a avanzar mucho. Hasta este momento, la evaluación de la estrategia implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y encabezada por el secretario, ¿cuál es? No, pues hemos visto acciones del secretario Harfuch, acciones que en principio suenan bien, pero el nivel de violencia está muy alto en estos meses que ha gobernado Claudia Sheinbaum, incluso más alto que lo que en el mismo tiempo tuvieron otros gobiernos. Entonces, claro, a ella le dejaron una herencia peor aún que la que recibió López Obrador. La situación empeoró significativamente con López Obrador y no cumplió su promesa de que, según él, con sus tácticas de abrazos y de decirles a los narcotraficantes que cambiaran sus armas por tractores y que se dedicaran a cultivar, pues creo que no le hicieron caso. No fue muy atractivo para ellos. ¿Qué pasa con la distinción de partidos políticos en el gobierno de la doctora Sheinbaum? Vemos Jalisco, por ejemplo, vemos también Morena y Veracruz, pero ¿hay alguna distinción en el trato por la cercanía que la presidenta puede tener con ciertos gobernadores? Y también en el contexto de que escuchábamos a Andy López Beltrán hablar de pues que no se debe de permitir la división al interior de Morena, porque esa puede ser la fortaleza de la oposición en México. Ya estamos hablando de esas divisiones y hablando de gobierno, ¿también se ven esas distinciones? Sí, desde luego. Tenemos por un lado, digamos, el trato que tiene Morena con la oposición, que cada vez es más escaso porque ya ni siquiera necesitan el voto de la oposición para cambiar la Constitución a como les dé la gana. Pero el trato con gobernadores sí es importante, con gobernadores de otros partidos, para que también se actúe conjuntamente, aunque la responsabilidad fundamental es del gobierno federal, pero sí se necesita la participación, la colaboración de los gobernadores de cualquier partido. Y en relación a los conflictos internos de Morena, pues sí, desde luego que hay conflictos, los había también con López Obrador, pero López Obrador los supo manejar, los supo contener. Ahorita no sabemos hasta dónde puedan llegar esos conflictos al interior de Morena. Podría darse un conflicto incluso entre los sectores que le siguen obedeciendo a López Obrador y que ya hemos visto que sigue influyendo López Obrador. Lo vimos con el nombramiento de la reelección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pero puede haber conflicto entre los obradoristas y la gente y los grupos que siguen a Claudia Sheinbaum. Y ahí puede haber un conflicto que, si no se resuelve, si no se llega a un punto de encuentro y de acuerdo,
pues puede dañar al partido sin duda y también al gobierno de la presidenta. Me parece un estupendo análisis político. Y ahora llevémoslo a otra dimensión. ¿Cómo va a llegar la doctora Sheinbaum de cara al inicio de gobierno del presidente Donald Trump con estas disputas internas en el partido, con esta división con la oposición en México, con una amenaza económica, migratoria, si es que se imponen los aranceles? ¿Cómo llega? Porque estamos a la vuelta de la esquina. Sí, desde luego, va a ser un reto muy fuerte. Yo veo a Claudia Sheinbaum entre la espada y la pared. Es decir, por un lado, López Obrador implementando a través del Congreso, que ya vimos que él controla, al menos hasta ahora, haciendo reformas que contradicen los intereses de los norteamericanos, de los canadienses, de los inversionistas en general, de muchos sectores empresariales en México, y una personalidad tan fuerte, tan brusca como es la del presidente Trump, que desde luego que yo creo que nos va a presionar en materia económica, en materia de narcotráfico, en materia de migración, por supuesto también, y también quizá en algunos aspectos legales, en algunas de las reformas que están dando, digamos, están destrozando el sistema judicial, la autonomía del Poder Judicial, que eso tampoco conviene a los inversionistas extranjeros en general, pero norteamericanos en concreto, porque si hay algún abuso o si hay alguna política del gobierno mexicano que afecte esos intereses, no van a tener con quién defenderse, por lo menos no a nivel nacional. Y además muchas de estas reformas están afectando directamente o violando, por ejemplo, el Tratado de Comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, también con Europa, etcétera, otros convenios. Pero sí creo que va a venir una postura muy firme, muy exigente, muy enérgica de parte de Trump. Lo ideal para Claudia sería que adquiriera el poder real, todo el poder presidencial, y negociar, dialogar con Trump para que conjuntamente se pueda ver qué se necesita hacer en México, qué cambios realmente se tienen que hacer en materia jurídica, económica, en materia de seguridad, para que los dos países y desde luego Canadá pues se beneficiaran en lugar de tener un choque, en lugar de tener desafección entre los dos países, porque ahí el que va a salir perdiendo es México. Si no logran acuerdos bilaterales racionales, México va a salir perdiendo por todos lados. Doctor José Antonio Crespo, como siempre, muy interesante su análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.